Yo me sigo preocupando de que las personas que conozco, que están a mi alrededor, con las que yo trabajo, su nombre signifique algo, no solamente el nombre y el puesto que hace, sino algo, ¿no? Que es una persona que tiene estas capacidades, tiene estas habilidades, le motiva esto, no le motiva esa cosa, etc. Es diferente. Pero un punto importante también es filtrar en la selección gente que tenga alguna de las cosas más alineadas a la organización a la que estás incorporando a esas personas. A ver, ahora yo estoy en la parte de cierre de mi charla. Entonces eso es lo que... Acá viene el consejo que yo les quiero dar a ustedes para nuestro desarrollo. Entonces, ¿qué motiva a la persona? Depende de la persona, depende de cada persona. Sin embargo, ¿qué motiva a lo que yo definiría como el personal competente, lo verdaderamente competente? Entonces, son esas tres cosas. El autor de eso es Daniel Pink, para los que quieran buscarlo después, en las presentaciones formidables. A ver, lo primero que vamos a buscar, primero asumamos de que la plata no es problema, en el sentido de que, o sea, ganas lo suficiente como para tener una vida decorosa, para el momento que te corresponde a tener esa vida decorosa. O sea, no es de que no tengo plata y entonces me van a cortar la luz, no tengo suficiente para la leche de mis hijos o alguna de esas cosas, ¿no? Que la plata para cubrir tus necesidades básicas está. Entonces, si eso ya no es un problema, ¿qué cosa te motiva? Te motiva la autonomía. El ser humano busca ser dueño de sus propias decisiones. Otra vez estoy hablando del profesional competente, porque hay algunos de que realmente solo buscan poder y plata. Entonces, no importa más, ¿por qué? Porque su fondo de la botella es distinto al de otras personas. Yo les estoy hablando de profesional competente, según por lo menos mi opinión, y compartida con bastante gente, he podido discutir eso. Entonces, la autonomía es una de las cosas que motiva más. Si está en una organización muy controlista, es difícil que adquieran autonomía. Entonces, el poder darle a las personas oportunidades que tomen sus propias decisiones es dominio en el sentido de maestría, de saber mucho de algo que nos gusta.